Bueno, seguimos con problemas de trabajo y energía. A ver, en este problema es una continuación de los anteriores. Nos dicen, utiliza el teorema de la conservación de energía para encontrar la ventaja mecánica del sistema de poleas mostrado. La ventaja mecánica era el peso que se quería levantar, mg, entre la fuerza que se debería usar, ¿no? En este tenemos simplemente un sistema de poleas en cadena, donde hay n poleas. Esta sería la polea 1, la polea 2, 3, 4, 5, n-2, n-1 y n. Sabemos que aquí el peso está conectada a esta barra. Esta barra, después de alar con una fuerza F, se va a elevar de la línea punteada aquí, es decir, una distancia de delta Y. Por lo tanto, hay un cambio de energía potencial positivo, delta U, que es mg delta Y, que tiene que ser igual al trabajo realizado. Ahora, si la masa se eleva a delta Y, estas masas que están unidas a través de estas cuerdas, por ejemplo, o barras, las poleas también se tienen que elevar delta Y. Y al elevarse delta Y, es decir, la polea estaba inicialmente por acá, se eleva delta Y, estos lados, estas cuerdas de ambos lados se tienen que elevar también delta Y, para que la polea se pueda elevar delta Y. Ahora este lado se corresponde con la polea 1, este lado con la polea 2, esta cuerda con la polea 3, esta con la polea 4, esta con la polea 5 y así sucesivamente. Quiere decir que en el extremo de la cuerda, aquí donde se aplica la fuerza F, la cuerda se va a alargar entonces n veces delta Y, porque se alarga de este lado, de este lado, de este lado, de este lado y así sucesivamente. Y como hay n, se va a alargar n delta Y. N delta Y entonces es la distancia recorrida por el extremo de la cuerda aquí. La fuerza va en esta dirección y la cuerda o el desplazamiento también va en esta dirección. Así que tenemos trabajo positivo. Por tanto, tenemos que el trabajo Fn delta Y es igual al cambio de energía potencial. Despejan mg entre F y le da n, que era esperado porque tenemos n poleas. Y la ventaja mecánica entonces es n veces. A ver, aquí tenemos un problema. Bueno, esto es un problema realmente de rotación. Que complementan los que aparecen en los vídeos anteriores. Nos dicen determinar la velocidad circular máxima y mínima de giro del cono para que un objeto de masa m no se deslice por su pared. El coeficiente de fricción estático es 0,4 y R es 10 centímetros. Y este ángulo es 30 grados. Hay que hallar las velocidades angulares para que el bloque se deslice hacia arriba o hacia abajo. Es decir, para que el bloque no se deslice, si se desliza, se puede deslizar a lo largo de la pared. Es decir, hacia arriba, hacia acá. Por tanto, la fuerza de roce iría hacia abajo. O se puede deslizar hacia abajo y la fuerza de roce tendría que ir hacia arriba. Ponemos aquí, bueno, aquí tenemos el eje Y, el eje X. Simplemente hacemos la sumatoria de la fuerza, la ecuación de equilibrio, tomando en cuenta que para que no se deslice a su Y, la aceleración del bloque tiene que ser 0, y de aquí podemos despejar n. Y luego tenemos otra dirección que sería la dirección del radio de circunferencia, es decir, en este plano horizontal, tendríamos la sumatoria de la fuerza, tiene que ser igual a la masa por la aceleración en la dirección R, que en este caso, como está girando, bueno, realmente el cono es lo que gira, pero se puede ver que interpretar que la masa está girando si el cono estuviera fijo, y por tanto está sometida a una aceleración centrípeta, que sería masa por aceleración centrípeta o masa W cuadrado R masa B cuadrado entre R. Hacemos la ecuación de equilibrio en la dirección R horizontal y sacamos W.
Y bueno, y si se desliza hacia abajo, hacemos lo mismo que en este caso. Calculamos n, calculamos w, y lo que cambia es simplemente el signo. Este es negativo, positivo, este es positivo, negativo. A ver, este ejercicio de energía es muy sencillo. Les decía, ¿qué fuerza media debe aplicarse una masa de 1 kilogramo para elevarse 1 metro por encima de la Tierra y darle una velocidad hacia arriba en ese punto de 10 metros por segundo? Bueno, simplemente el cambio de energía mecánica es el cambio de la energía potencial, que es positiva porque sube mgh y pasa a la velocidad de 0 a v, por tanto es un medio de mv cuadrado. Este cambio de energía mecánica tiene que ser el trabajo realizado. Pero trabajo es fuerza por distancia, fuerza promedio por distancia. La distancia es 1 metro y de aquí sacamos fuerza promedio. Muy sencillo este problema. Aquí tenemos otro ejercicio de rotación. Fíjense, nos dice un gobernador del control de velocidad de una máquina de vapor. Consta de 2 esferas amarradas a un eje de rotación por medio de brazos rígidos. Estos son brazos rígidos que están libres de rotar hacia arriba y hacia abajo a través del pivote atado al eje. Es decir, esto es como un pivote y estos brazos se pueden rotar hacia arriba o hacia abajo. Las masas estas pueden irse hacia arriba o hacia abajo según la velocidad W. Y este ángulo entonces cambiaría el ángulo φ. Asumir que las varillas tienen longitud L y no tienen masa. Y toda la masa está concentrada en las esferas en los extremos de la varilla. Describir las aceleraciones de la esfera. Bueno, lo primero que vemos es que como estarían girando estas masas con este radio de rotación R con respecto a este eje, donde R es L seno de φ, solo tienen aceleración radial en la dirección R o centrípeta, que es W cuadrado R, donde R es esto. Y la fuerza, entonces, simplemente la fuerza centrípeta, M aceleración radial, y sería esto. Demostrar que, la parte B, demostrar que hay una velocidad angular mínima por debajo del cual el gobernador deja de funcionar. Bueno, aquí no se entiende muy bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando se alcanza esta W mínima, si está por debajo de esta? ¿Por qué deja de funcionar, no? Bueno, lo que pueden hacer es, tenemos aquí la masa, el diagrama de fuerzas, su peso y la fuerza de la varilla, que la mantiene en rotación. Aquí vamos a descomponer esta fuerza FB en las componentes XY o IK. Tendríamos estas dos ecuaciones. Y, por ejemplo, de 3 podemos sacar aquí el coseno del ángulo. Nos daría G entre LW cuadrado. Ahora, ¿dónde está la velocidad mínima? ¿Y por qué deja de funcionar? Bueno, porque fíjense que G es constante, L es constante, pero W no. De hecho, varía entre 0 e infinito, ¿no? Pero ¿qué pasa si W es muy pequeño? Que pues, vamos a dividir entre algo muy pequeño y este coseno de φ nos va a dar mayor que 1. Y no puede ser mayor que 1. Entonces ahí está la restricción. Cuando se baja por debajo de un W, del W mínimo, esto ya no se cumple y por tanto este gobernador mecánico deja de funcionar. Bueno, entonces hacemos coseno de φ menor que 1 de aquí y despejamos W mínimo. Nos queda raíz de G entre L. Y la parte C derivará una expresión para el radio R de la trayectoria circular de la esfera. Bueno, R es L seno de φ, pero seno de φ es raíz de 1 menos coseno cuadrado de φ, y tenemos aquí coseno de φ, así que al final hallamos R en función de L, G y W. A ver, vamos a ver este, que es de energía. Nos dicen una pulga, es decir, este juguete, se le llama pulga, es un juguete de 15 gramos de masa que dispone de un muelle de 500 Nm. Este muelle, ¿no? Esto simplemente es un
un trozo de metal o un plástico. Un niño juega con su pulga en el suelo, comprime el muelle unos 2 centímetros y libera la pulga. Determina la altura máxima que alcanza la pulga despreciando la fricción. A ver, si esto se comprime y si se comprime lo suficiente, en este caso 2 centímetros, podría tener suficiente energía almacenada en el muelle para que luego la libere. Entonces, si esa fuerza es superior al peso del juguete, que es 15 gramos, se va a elevar del suelo y alcanzar una altura máxima. Bueno, sabemos que la energía mecánica se mantiene, así que delta el cambio de la energía cinética más potencial tiene que ser 0. En este proceso interviene la energía potencial gravitatoria y elástica asociada al peso y al muelle. Si la energía almacenada en el muelle es suficiente para elevar a la pulga, ésta se despega del suelo. Cuando alcanza la altura máxima, la velocidad es 0 y por tanto la energía cinética vuelve a dar 0. Entonces, si parte con energía cinética 0 y alcanza la altura máxima con energía cinética 0, delta S es 0. Y de aquí sacamos que delta U tiene que ser 0. Pero delta U es el cambio de la energía potencial gravitatoria más el cambio de la energía potencial elástica. La gravitatoria es positiva porque se eleva mg por la altura máxima y la potencial es negativa porque se libera la energía potencial del muelle y es un medio de K delta Y cuadrado. Y de aquí simplemente despejamos H máximo. Entonces, claro, nos queda en función de K, mg y delta Y. Y de aquí podemos calcular la altura máxima. A ver, vamos a ver este ejercicio, que aunque no lo hemos estudiado en detalle, tiene que ver con movimiento relativo y con marcos de referencia. Pero es muy sencillo y se puede entender con facilidad. A ver, tenemos un ascensor que desciende con una aceleración, este sería el ascensor, con una aceleración hacia abajo de 2 metros por segundo cuadrado en sentido descendente. En su interior se encuentra un bloque de masa M, 3 kilogramos, que desciende por un plano inclinado a 30 grados. La fricción entre el plano y el bloque es despreciable. Calcular la aceleración del bloque respecto del ascensor. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es poner el eje XY a lo largo del plano y perpendicular al plano. Este sería la masa M y este sería el diagrama de cuerpo libre. Y la aceleración del ascensor entonces iría en la dirección vertical. Vamos a llamar a ASCS, y es decir, la aceleración del ascensor respecto a un sistema inercial, donde el sistema inercial sería, recuerden que es un sistema no acelerado y por tanto tendría que ser el marco de laboratorio, una persona fuera del ascensor. Si la persona está en el ascensor, está acelerado y por tanto sería un sistema no inercial. Entonces, si una persona fuera del ascensor, ¿qué vería? Bueno, vamos a trabajar siempre a lo largo del eje X. Vería que hay una componente del peso, mg seno de 30, a lo largo de X. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración del bloque en el sistema inercial. Y llega a la conclusión de que la aceleración del bloque en el sistema inercial es G seno de 30 grados. Ahora, luego aceleración del bloque respecto del ascensor. Vamos a definir una variable. Aceleración del bloque con respecto al ascensor, que es lo que nos están pidiendo. Aceleración del bloque respecto al sistema inercial, que habíamos calculado. Y aceleración del ascensor respecto de un sistema inercial. Aceleración del ascensor respecto al sistema inercial. Todo en la dirección X. Y sabemos que la aceleración del bloque respecto a un sistema inercial va a ser igual a la aceleración del bloque respecto al ascensor más la aceleración del ascensor respecto a un sistema inercial. A ver, tenemos la aceleración del bloque respecto al sistema inercial. Necesitamos la aceleración del bloque respecto al ascensor, así que tenemos que calcular la aceleración del ascensor respecto a un sistema inercial. Bueno,
También podríamos hacerlo respecto a un sistema no inercial, solo para comparar qué pasaría si usamos un sistema inercial, es decir, un observador dentro del ascensor, marco de referencia del ascensor. ¿Qué vería esa persona dentro del ascensor? Bueno, él vería que hay un bloque, que él cae por su peso, mg seno de 30 grados, pero él podría calcular este lado, m por la aceleración del bloque respecto del ascensor, y le daría que no se cumple esta ecuación, que esto no es igual a esto. Y no se cumple porque él entonces llega a la conclusión de que existe una fuerza ficticia. Luego, de aquí de 3, tendríamos que mg seno de 30 más la fuerza ficticia tiene que ser la aceleración del bloque respecto al ascensor, que sería esto. La aceleración del bloque respecto al sistema inercial sería g seno de 30 menos la aceleración del ascensor respecto al sistema inercial, y llegaría a la conclusión, esto se va, que la fuerza ficticia tendría que ser esta. Luego aquí de 5, sabemos que la aceleración del bloque respecto al ascensor tiene que ser la aceleración del bloque respecto al sistema inercial, que es g seno de 30, menos la aceleración del ascensor respecto al sistema inercial. Ahora, ¿cuál es la aceleración del bloque respecto al sistema inercial? Bueno, una persona fuera del ascensor ve que el ascensor está cayendo con esta aceleración hacia abajo, y si lo proyecta sobre el eje X, esta le daría que la aceleración en la dirección X descendente, así, sería igual a aceleración del ascensor por el seno de 30. Esto por el seno de 30 daría esta componente en esta dirección X. Recuerden que siempre estamos trabajando a lo largo del eje X. Entonces llegamos a un resultado que era intuitivo. La aceleración del bloque respecto al ascensor tiene que ser la componente del peso menos la aceleración del ascensor por el seno del ángulo. Y bueno, y ahora podemos verificar si esta ecuación tiene sentido. Por ejemplo, ¿qué pasa si este ángulo lo llamamos θ y hacemos que ese ángulo sea 0 grados? Si es 0 grados, simplemente esto no se desliza y el bloque está apoyado sobre el ascensor. ¿Cuál sería la aceleración del bloque respecto al ascensor para una persona que está aquí adentro? Vería que es 0. Entonces, efectivamente, si meten aquí θ 0, seno de 0, 0, seno de 0, 0, y esto daría 0. ¿Qué pasa si el bloque cae en caída libre dentro del ascensor? Es decir, si θ es 90 grados, esto en vez de ser una rampa sería una pared y esto está cayendo hacia abajo. Si θ es 90, nos daría g menos la aceleración del ascensor, que es un resultado esperado. Es decir, para alguien dentro del ascensor, él no vería caer al bloque con una aceleración g, sino con una aceleración g menos la aceleración del ascensor. Bueno, yo creo que entonces lo dejamos hasta aquí. Seguimos en el próximo vídeo.